Sobre la metodología MESMIS de evaluación de sustentabilidad en agroecosistemas. Es coautor de 30 artículos científicos y 18 capítulos del libro y director de tesis de posgrado y licenciatura en agroecología. Y es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, nivel 2. Gracias. Voy a tratar de no tardarme mucho, ya estamos todos un poquito cansados, ya queremos café. Yo creo que fue un gran acierto aquí de mis colegas, de Mariana, Isabel y compañía, de invitar a Manuel y que lo precediera. Realmente Manuel tiene una experiencia en sistemas silvopastoriles que hay que aprovechar. Yo estuve trabajando mucho tiempo en clima templado, con puros pastos y leguminosas herbáceas, ¿no? Entonces, el tema de los árboles es un poquito nuevo para mí, y cuando Beatriz me propone, bueno, Beatriz era estudiante de doctorado, estaba terminando, ya está ahora en su tierra natal en Perú, y cuando me propone abordar este tema, pues nos encontramos con que hay poca literatura, ¿no? Con que está pues dispersa, no hay muchos datos, pero bueno, vamos a empezar con lo primero, que es esto de arriba, y que es un silvopastoril, porque va a haber muchas definiciones, ¿no? Para mí, cualquier combinación de árboles con ganado ya es un silvopastoril, ¿no? Algo que ya presentó Manuel, ganado bajo cocotero, es un silvopastoril. No importa que el ganado no esté comiéndose los cocos, pero hay una interacción, ¿no? Hay sombra, el ganado está fertilizando los cocoteros. En el trópico húmedo, en la zona, por ejemplo, del norte de Veracruz, hay mucho ganado vino bajo cítricos, ¿no? Las huertas de naranja son un ejemplo, ¿no? También había fruticultores naranjeros que les costaba mucho dinero mantener controladas las hierbas bajo los naranjos, y bueno, a alguien se le ocurrió por ahí poner borreguitos, y ahora pues no solamente se ahorran el costo del herbicida o del chaponeo, sino que además pues tienen un ingreso adicional, que cuando baja el precio de la naranja, tienen el ingreso adicional, ¿no? Entonces, ¿qué es tradicional? Uy, ahí viene lo complicado. El ganado pues llegó con los españoles, a excepción del guajolote y del perro xoloitzcuintle, pues no eran muy ganaderos en las poblaciones prehispánicas, eran muy buenos cazadores. De manera que cuando llegaron los españoles, el venado, que es de los rumiantes más abundantes, ya estaba bastante diezmado por los propios indígenas, ¿no? Alguien también de los primeros en estudiar este tipo de silvopastoriles tradicionales es Raúl Pérez Grobas en Chiapas, con el ovino criollo. Eran razas pues españolas que se fueron aclimatando a las condiciones, en este caso de los Altos de Chiapas, ¿no? Allí en el capítulo hacemos una distinción entre silvopastoriles tradicionales, que es un poquito esto, y silvopastoriles mejorados, que sería pues ya los que se desarrollan en instituciones académicas y bajo el método científico. Pero entonces también vale la pena, bueno, antes de eso, nos quisimos enfocar en bovinos, y yo creo que fue un error, porque hay mucho más allá de vacas. Estos sistemas, por ejemplo, pues son con ovejas, ¿no? Para la producción de lana. Vamos a hacer un poco de historia. Ya vi que mis colegas de la mañana también presentaron antecedentes históricos. Esta es la hacienda de Atenco, cerca de Toluca, donde yo viví muchos años, y esta es una de las primeras, en ese tiempo se llamaban estancias ganaderas. Fue tal vez uno de los primeros lugares donde el mismo Hernán Cortés llevó ganado. El Valle de Toluca pues fue un gran centro de poblamiento, digamos, ganadero, vacas, caballos, borregos, puercos, etc. Y esta es de 1522 esta hacienda, y todavía tiene ganado, ¿no? Ahora es una hacienda de ganado de lidia. Para 1555 ya había en la Nueva España 150,000 cabezas de ganado. Entonces, bueno, es exponencial. Fue asociado, como ya dijeron en la mañana, a los propios colonizadores españoles. En un principio a los indígenas no se les permitía tener ganado mayor, no se les permitía tener vacas. Bueno, una cosa son las leyes, y otra cosa en la práctica. En esos años de incipiente colonización, pues los españoles fueron sujetos de robo, muchos animales escaparon también, ¿no? Y finalmente pues los indígenas y los mestizos también se hicieron de sus propios animales. Un ejemplo de esto
de estos animales que escaparon es el cerdo pelón mexicano. Eso no está en el capítulo, pero me parece interesante que el cerdo pelón mexicano de la península de Yucatán es descendiente pues, de cerdos que trajeron los españoles, que se les escaparon, que se volvieron de alguna manera ferales, y bueno, ahora hay estudios que están recuperando pues, las características genéticas del pelón mexicano, entre otras cosas pues su adaptación al trópico, ¿no? A las condiciones del trópico, y son cerdos pues pequeñitos que tienen una capa de grasa importante. Los genetistas estudian por los mecanismos, ¿no? que ayudan en los animales a convertir el alimento en tejido graso. Bueno, otra vez insistiendo con lo del ganado, ya Manuel comentó algunas cosas. El ganado por eso se llama ganado, porque es lo que yo ya gané, y por eso es el banco de los campesinos. Entonces es bien importante esta función de generar y acumular capital, y por supuesto de no tener todos los huevos en una canasta. No solamente la producción de alimentos, que es la más obvia, sino también fibras, pieles, el estiércol como fertilizante y como combustible, también como alimento para aves. Hay localidades campesinas en México, a lo mejor ustedes las han visto, donde la gente recolecta las boñigas, ¿no? Las plastas de estiércol de las vacas, las pone a secar al sol y después las utiliza como a manera de carbón, ¿no? Es un combustible que hace brasa, ¿no? Tiene bastante energía, ¿no? Y bueno, obviamente la tracción, el control de malezas, de plagas, y muy importante los fines culturales y ceremoniales de la ganadería. Entonces el ganadero que tiene los animales más grandes o más bonitos, porque tiene más, pues es el más respetado al interior de su comunidad. Pero también en las fiestas de las comunidades pues siempre se matan animales, ¿no? Cuando hay tequio, intercambio de trabajo, vamos a suponer la cosecha, pues hoy todos cosechan mi parcela, mañana todos nos vamos a la parcela del compañero, pasado mañana a la parcela del vecino, y siempre se incluye comida, o aun cuando se paga un jornal, esa comida tiene que incluir carne. Y como dijo Manuel, yo los invito a cosechar una parcela de maíz y luego van a ver, hasta los vegetarianos van a pedir carne. Entonces es bien importante la función que tiene de veras. Trabajen 8 horas a pleno rayo del sol, y por supuesto los animales tienen un papel muy importante en las ceremonias, y bueno, pues se han integrado a las culturas mesoamericanas. Entonces hicimos una pequeña revisión, Beatriz y yo, un poco por climas, ¿no? Por zonas, las zonas áridas y semiáridas que predominan pues en el norte del país, este tipo de paisajes, ¿verdad? Mariana, por ejemplo, que hablaba de estos bosques, pues a veces se denominan bosques de cactáceas columnares, pero mucho de lo que predomina acá abajo pues son precisamente mezquitales, huizachales, leguminosas, que pueden ser aprovechadas por el ganado, que antes de que hubiera ganado pues más bien las aprovechaban otros rumiantes, ¿verdad? Venados principalmente. Entonces, pues, ¿en qué se basan estos sistemas ganaderos? En estos matorrales y pastizales naturales. Las cargas animales son muy bajas, se necesitan a veces hasta 50 hectáreas para mantener una unidad animal. Una unidad animal es una vaca de 450 kilos con su cría, ¿no? Razas, bueno, tenemos los ganaderos más de avanzada que traen razas europeas, pero también hay otros que mantienen sus razas criollas, y más adelante voy a hablar de esto, y comen de todo, ¿no? Mezquitales, sí, el prosopis, pero también agaves, nopales, palmas de muchas especies, ¿no? En ocasiones los pastores van con una vara bajando los frutos y las inflorescencias de algunas de estas palmas para que las pueda consumir el ganado. Y bueno, cuando el pastor va a caballo, pues puede alcanzar todavía un poquito más alto, ¿no? Entonces, hay casos como este de Hernández, que es en Durango, en donde el ganado, él le llama ganado bronco, ¿no? Es un ganado que tiene mínimo manejo, que al final de la estación de lluvias, pues se va, si es que hay estación de lluvias por allá, pues van y recolectan los animales que sobrevivieron, ¿no? Durante ese año, ¿no? Entonces, un ganado
prácticamente feral, muy adaptado a esas condiciones. Trópico seco, que es donde ahora estoy trabajando, bueno, pues la mayor parte de la vertiente del Pacífico y algunas áreas en la vertiente del Golfo son lo que se llama bosque tropical seco, precisamente donde se dio en lugares donde más se dio este programa nacional de desmontes. Y bueno, pues son basados en roza, tumba y quema, pero también en el pastoreo del sotobosque durante ciertas épocas del año. No nos queda claro porque en algunos lugares es, sí, en la época de secas, que es cuando estos árboles dan vaina, es cuando entra el ganado, pero en otros lugares no necesariamente, ¿no? Al inicio de las lluvias, por ejemplo, antes de que los pastos puedan ser consumidos por el ganado, también entran a áreas de sotobosque, ¿no? La mediería, ese es un tema que también nos podría dar para toda una infinidad de estudios, ¿no? ¿Qué es la mediería, el tener ganado a medias? Bueno, pues tiene varias modalidades. Yo le puedo dar una vaca a medias a mi vecino, él la cuida, la alimenta y después él se puede quedar con la mitad de las crías, ¿no? O se puede quedar con la primera cría. Una pareja joven se casa, bueno, pues los papás le dan un animal o algunos animales para que empiece a hacer su rebaño, ¿no? Cosas más nuevas que vemos, bueno, la gente se va a trabajar a la ciudad, se va a trabajar a Estados Unidos, también deja su ganado a medias con los que se quedan. Entonces, bueno, la mediería tiene muchas facetas, ¿no? Que merecen ser estudiadas. Especies, bueno, aquí en la zona de la Sierra de Manantlán, pues se encontraron las más consumidas, sí, especies huizaches, el ramón, que ya lo mencionaron varios de los que me antecedieron. Acá se le conoce como mojote en esta parte del Pacífico, y cena, ¿no? Son de las más consumidas. Y ahí el dilema es ¿qué papel juega el ganado? ¿Dispersa? Sí, claro, como dijo Manuel, consume algunos de estos frutos y dispersa las semillas, y en todas las especies más palatables se vuelven más abundantes, pero también las especies menos palatables, por lo mismo que nadie se las come, pues tienen condiciones ideales para reproducirse y empezar a dominar. Entonces, bueno, todavía hay que definir para cada sitio qué es lo que está pasando, ¿no? Cómo el ganado está afectando a dispersar ciertas especies porque son muy palatables, pero también otras porque no son nada palatables, ¿no? Bueno, ahí está el ejemplo de roza, tumba y quema. Efectivamente, allá abajo hay algo que parece un cultivo de maíz, pero ¿qué es lo que pasa en el trópico? Después de un par de años de cultivo de maíz, se cambia a pastizal, y después de 2 o 3 años de pasto introducido, de pasto cultivado, la regeneración del bosque es tan rápida que ya resulta muy caro estar chaponeando o estar aplicando herbicida o estar quemando, y entonces hay un ciclo ahí más largo en donde se deja que se monten estos pastizales, ¿no? Y ahí es donde ya al principio, en los primeros 2 o 3 años, prácticamente no entra el ganado, pero ya después que van creciendo los arbolitos, que van haciendo sombra, ya empieza a entrar y empieza a consumir muchas de estas especies arbustivas, arbóreas, ¿verdad? Bueno, varios autores, muchos de estos trabajos son precisamente en las reuniones silvopastoriles que organiza Manuel, y de las especies más consumidas otra vez están huizaches, mezquites, varias especies de leucaena, el guamúchil, el cacahuananche, parota, ¿verdad? Fíjense, en este trabajo en Michoacán, en Tierra Caliente, encontraron 80 especies multipropósito, ¿no? De lo que es selva baja caducifolia o bosque tropical seco. Y aquí están algunas que ya también mencionaron, ¿no? El palo Brasil, el huastecomate, es barcino, ¿verdad? Cordia, que es maderable también. Entonces, pues hay toda una gran diversidad de especies realmente poco estudiadas, ¿no? Sabemos que se usan, pero no sabemos mucho acerca de ellas, ¿no? ¿Y qué es de lo que se trata? Al igual que Manuel, pues estamos buscando
dar alternativas a este sistema de roza, tumba y quema, ¿no? Al final, ¿qué es lo que tenemos? Erosión, pérdida de materia orgánica y, bueno, la gente, los propios ganaderos ya están dando cuenta de que quemar continuamente pues no es la mejor opción para mantener el suelo. Algo del trabajo que estamos haciendo en la zona aledaña a la reserva de la biosfera Chamela-Cuixmala, donde hay muchos de mis colegas trabajando, pues es empezar, ahora sí que por el principio, ¿no? Preguntarle a los ganaderos cuáles son los árboles que el ganado está consumiendo, algunos que todavía ni siquiera tienen un nombre. Por eso a mí me mete ruido cuando dicen sistemas silvopastoriles tradicionales. Aquí los ganaderos tienen 30, 40 años de haber llegado a la zona, no eran del trópico, venían de zonas más templadas, entonces pues lo que ellos conocen es lo que ellos mismos han aprendido, ¿no? Podemos hablar de conocimiento empírico, pero todavía no pasa a las siguientes generaciones, ¿no? Va a tardar un poco hasta que ya les podamos llamar tradicionales. Y bueno, realmente a mí también me gusta mucho esto de la nutrición de los rumiantes, y cualquier especie por arriba de un 14% de proteína, pues ya es una especie con buena calidad nutritiva, ¿no? Entonces aquí hay varias, otra vez, Sena, Guásima, una Leucaena, el cascalote, que es una cesalpinia, que están pues con muy buena calidad nutritiva, ¿no? Estos fueron unos muestreos piloto nada más, para darnos una idea. Algunas ustedes ven que ni siquiera tienen nombre común. Sena no tiene nombre común, la gente dice ese árbol se lo come el ganado, pero no le han puesto nombre. Igual con Borgoniartria, ¿no? Son otros sí ya tienen sus nombres comunes. Algo también del trabajo que estamos haciendo pues es tratar de implementar estos silvopastoriles mejorados, pero tratando de hacerlo en el sotobosque, ¿no? Tratar de hacer nada más la roza, pero no la tumba, hacer el chaponeo. Aquí tenemos un surquito de gliricidia, de cacahuananche, y bueno, pues es el trabajo que se está desarrollando con ganaderos. Aquí está otra vez gliricidia, y pues ahorita parte del trabajo que se está haciendo es evaluar las especies con potencial forrajero. Nos quedamos nada más con estas porque había una lista de 30 o más especies candidatas a ser evaluadas, y ahorita lo que estamos haciendo es nada más podarlas a 2 metros de altura. Esto es en bosque secundario, están podando a 2 metros de altura, que es más o menos lo que alcanza una vaca a ramonear, y estamos midiendo alturas y diámetros para sacar ecuaciones alométricas, y por supuesto cosechando la biomasa para evaluar el potencial, ¿no?, que tienen como forraje, ¿no? El potencial para introducirlas a los pastizales y tener pues pastizales, digamos, mejorados, ¿no? Voy a pasarme ahora a lo de trópico húmedo. Tampoco encontramos mucha información. Sin embargo, algunos de los estudios pues, que nos encontramos era cómo este sistema roza, tumba y quema, que antes tenía ciclos de hasta 20 o 30 años para regresar al mismo lugar, pues se va, a medida que la densidad de población va aumentando, pues se va reduciendo, ¿no? Hasta que llega un momento en que ya no hay tumba, ya nada más es roza y quema, y hasta que ya se convierten en pastizales sin rotación, ¿no? Y sin árboles también, ¿no? Desafortunadamente, igual yo también aprendí en la Facultad de Veterinaria hace 25 años que las vacas no comían árboles, que había que quitarlos todos, que había que poner pastos mejorados, y que después había que construir sombreaderos de lámina para el ganado, ¿no? Eso es lo que yo aprendí en la facultad. Bueno, en todas las facultades de veterinaria se enseñaba el modelo estadounidense, el modelo industrial, intensivo, basado en concentrados, ¿no? Ese fue el modelo que aprendimos, ¿no? Entonces tenemos que reaprender. Y bueno, hay pues, una mezcla de cultivo de pastos y ramón en nacahuales. Aquí están otra vez las especies más consumidas: el ramón, la guayaba, el ciruelo, cacahuananche, guásima. Ya no pudimos incluir en el capítulo los bosques templados porque la mayoría de estos sistemas tradicionales son de ovinos, son con borregos.
y aquí juega un papel muy importante la mujer. Las mujeres son las que se hacen cargo de los rebaños, se hacen cargo también de esquilar, cardar, teñir, hacer las prendas, ¿no? Entonces es bien importante aquí esto, ¿no? Hicimos un trabajo en el Parque Nacional de Baba de Toluca, donde realmente los rendimientos de maíz son muy pobres, están a más de 3.000 metros de altitud. Lo que realmente representa el principal ingreso de las familias son los borreguitos que pastorean los pastizales nativos, pero también en el sotobosque, ¿no? Durante ciertas épocas del año. Y bueno, pues empezamos ahí a ver tamaños de hato. Finalmente pues encontramos que lo que más tiene la gente pues son borregos. Aquí están los calendarios estacionales del manejo, ¿no? Prácticas, ya para irme rápido, prácticas silvopastoriles tradicionales, digamos ya documentadas, cercos vivos, mucho la eritrina en el trópico húmedo, el colorín, ya habló Manuel de esto. Las podas selectivas y la regeneración natural, yo creo que es muy importante, ¿no? Ganaderos que cuando ven que van saliendo arbolitos deciden cuáles les son útiles y cuáles hay que quitar, ¿no? Lo que tenemos aquí son guásimas principalmente, ¿no? Que es árboles pues muy valorados por los ganaderos, y por supuesto árboles multipropósito, ¿no? Ese de ahí es un mango, y todos hemos visto vacas comiendo mangos muy apetecidos, ¿no? Incluso hay un problema, que es que las vacas se les llega a atorar el hueso del mango. Lo pueden hacer ensilados de mango, todo el mango que no se aprovecha se puede ensilar, y ahí ya el hueso se deshace y ya no les provoca problema de que se le atore a las vacas, ¿verdad? Voy a regresar, entonces les dije que iba a regresar al tema de las razas. Hay un señor que, Jorge de Alba, que trató de hacer un libro del ganado criollo de América, y era tan extenso y tan enciclopédico lo que él quería hacer, que desafortunadamente murió antes de... Bueno, fueron otros los que terminaron el trabajo y lo publicaron, ¿no? Entonces, algunas de las razas que él menciona y que son pues ganado perfectamente adaptado, ¿no? Yo no sé si este sea el mismo que mencionó Michelina hace un rato, pero bueno, el que está aquí en la foto es el Rarámuri. Se parece a una raza que se llama Longhorn, y es una raza muy bien adaptada a las condiciones del semidesierto de Chihuahua, y es una raza que ahora se está utilizando mucho en Texas en los rodeos, ¿no? Todo lo que estos autores de allá abajo están haciendo pues es ver la parte genética, cuáles son los genes que le confieren esa resistencia a las condiciones tan extremas, ¿verdad? Y algo que pusimos en el capítulo, pero que iba a ser como un recuadro, al final quedó como después de las conclusiones, lo van a ver usted medio raro, pues son sistemas, lo que queda de los sistemas transhumantes. Había sistemas transhumantes de cabras que iban desde las costas de Guerrero y Oaxaca hasta la ciudad de Tehuacán. Pasaban varios meses los pastores llevando a sus rebaños de cabras hasta el sacrificio en la preparación del tradicional mole de cadera. Ya casi no quedan estos transhumantes, ya son sistemas más cerrados, cada comunidad tiene sus cabras, y en un estudio en el que participé en Pozoltepec, pues lo que se hizo fue evaluar las especies leñosas consumidas por estas cabras, ¿no? Y bueno, 25 especies nos encontramos, de hojas, de vainas, consumos muy altos y altos reportados por los ganaderos, y coincidían que las especies más consumidas eran también las especies con mayores consumos de proteína, ¿no? Ya no me voy a detener por el tiempo, pero aquí están otra vez huizaches, mezquites, encinos, etcétera, ¿no? Digestibilidades arriba de 500, ya son arriba de 50% de digestibilidad, ya son especies pues muy útiles, ¿no? Entonces, bueno, ahora hay dos cosas. Bueno, yo creo que lo que yo he visto hoy en la mañana y en el libro es que sí hay sistemas agrosilvopastoriles. La mayoría de los capítulos del libro y la mayoría de las personas que han presentado hoy, en esos sistemas hay ganado. Lo que pasa es que no se ha estudiado. Entonces podemos decir que muchos de estos sistemas efectivamente son sistemas agrosilvopastoriles, nada más que no se ha trabajado el componente pecuario y las interacciones que tienen con los árboles, ¿no? La interacción cultivos-ganado ya está bastante estudiada, pero la interacción ganado-árboles
yo creo que hace falta mucho, ¿no? ¿Por qué? Porque se consideran estrategias marginales. Se considera que el ganadero, antes de meter a los animales al bosque, primero va a echar mano de lo que él tiene, sus subproductos agrícolas, o les va a comprar alimento antes de usar esta vegetación como suplemento, ¿sí? Y entonces necesitamos profundizar en el manejo de estas especies con un enfoque y propósito, diferenciar el manejo por zonas climáticas. Ahorita yo les puse Enterolobium, la parota, en el trópico seco es muy valorada como forraje, además de maderable. En el trópico húmedo resulta que puede ser tóxico para el ganado, ¿no? Entonces, platicando precisamente con Manuel, él tiene la teoría de que pues, la vaina es afectada por un hongo que provoca toxicidad en el ganado en trópico húmedo, pero en trópico seco, como no tenemos ese problema, pues ahí sí es útil, ¿no? Entonces es importante diferenciar el manejo por zonas, ¿no? Y sobre todo recuperar el conocimiento sobre estos transhumantes. Por aquí tengo un libro donde colabora Gerardo, me gustó porque los caminos de la transhumancia, y habla de todos estos sistemas caprinos en el altiplano potosino, y ahí lo que es importante es esa relación de los pastores y de las familias con sus animales. Entonces, el cariño que llegan a desarrollar las personas por su rebaño, el cuidado, el manejo, pues son aspectos que hay que rescatar, ¿no? Yo quería también encontrar literatura sobre un sistema transhumante que prácticamente está perdido, que es el de Jalatlaco, también en el Valle de Toluca, ¿no? Los borregos subían al bosque en la época de lluvias y bajaban al valle en la época en que de sequía. Parece contradictorio, pero es cuando baja el nivel de la laguna, de las lagunas del Lerma, ahí entraban a estos pastizales, ¿no? Entonces hubo estudios por ahí de los 80s, 90s de estos transhumantes, yo creo que ya prácticamente desaparecidos, ¿no? Entonces sí hay que recuperar este conocimiento tradicional de cómo se iban moviendo pues en los rebaños, buscando obviamente el agua, pero también buscando las fuentes de alimento. Ok, entonces creo que es todo. Muchas gracias. La alimentación con los diferentes árboles que podemos encontrar en estos sistemas resultan igual en términos de nutrición o mejores que en otro planeta, ¿no? Pero ¿cuáles son como los incentivos legales? O sea, ¿hay alguna política que pues favorezca estos sistemas? O sea, ¿qué tan probable es que un ganadero diga, ay, sí, no voy a competir, se voy a dejar de estos cerdos vivos o voy a utilizar lo que hay en el... Sí, voy a hablar de los programas. Los programas de gobierno ahorita están enfocados en una sola especie, que es Leucaena leucocéfala, el guaque. Es muy buena especie, pero digamos tenemos 70, 80 especies útiles. Es increíble que solamente se esté apoyando a una sola especie. Y el paquete tecnológico que promueve el gobierno a través de la Fundación Produce es un paquete adaptado para la gente que tiene terrenos planos, que tiene posibilidad de meter tractor, que tiene posibilidad de regar. Entonces, bueno, pues está bien para esos ganaderos, ¿no? Pero para todo el resto de la gente que está en zonas con pendiente, donde no puede regar, donde no puede mecanizar, hay que desarrollar otro tipo de modelos, ¿no? Yo entiendo que ahora Progan ya da parte del subsidio que da Progan, también pide que se dejen cierto número de árboles en los potreros, ¿no? Pero no hay así todavía como un manejo, como un programa de manejo silvopastoril, ¿no? Que el ganadero tenga las opciones, ¿no? Y como dijo Manuel hace rato, ¿no? Cuando quiera yo cortar mis árboles me van a sancionar. Entonces, no, yo creo que toda esta información pues tendríamos que hacerle ver a las autoridades, ¿no? Que hay muchas otras posibilidades de manejar el ganado y que realmente hay un libro que acaba de publicar, bueno, un libro de la FAO que es cómo atacar el cambio climático a través de la ganadería.
En lugar de que la ganadería sea el emisor de gases de efecto invernadero, con estas estrategias, al contrario, se convierte en un reservorio, ¿no?, de carbono. Muchas gracias, doctor.